Bueno, fíjate que el tema de la migración inducida, y yo creo que primero también hay que analizarlo en ese contexto de lo que te refiero, que hay toda una generación de venezolanos y venezolanas. Claro, uno lo pongo así por etapas como para pedagógicamente describirlo, pero es que todos los días eso es cíclico. O sea, ahorita también toda esta generación está siendo víctima de una guerra multidimensional. O sea, se van mezclando unas operaciones cuando se van dando en simultáneo. Pero tenemos toda esa generación, o sea, unos muchachos que cuando son pequeños son caceroleados, se les dice que no tienen que estudiar, que no importa que no vayan a la escuela, que lo importante es que se caiga el gobierno, que se les dice que supuestamente el gobierno los va a arrebatar de sus padres, que bueno, que hay que odiar a la comunidad, y después que todos los medios les dicen que ser violento es una protesta pacífica, que hay que naturalizar la violencia, que no tiene responsabilidad quemar a la gente viva, etcétera. Después comienza todo el tema de ir contratando y montando las células, y luego lo que fue la etapa de Guaidó, donde se le inducía mucho a través de los medios a los jóvenes de que era ser héroes, enfrentarse a su país, y después era ser valientes, ser migrantes. Entonces estamos hablando también de una generación que se le fue trabajando para una situación de este tipo, aunque realmente el objetivo fundamental de las medidas coercitivas unilaterales es un cambio de gobierno, es decir, los cambios o gobiernos que sean incómodos a Estados Unidos, y esto podría ser un efecto colateral, después se convierte en una política fundamental todo el tema de la migración, porque además la migración inducida tiene muchos intereses. Tiene intereses como por ejemplo lo que significa dotar de mano de obra barata a una serie de países, por ejemplo de Colombia hay conocidos proyectos que han hecho inclusive la oligarquía colombiana de cómo hacerse de mano barata venezolana. Entonces, hay muchos intereses, el tema del despoblamiento del territorio, el tema de, quebrar las familias, romper el tejido comunitario, que creo que es uno de los objetivos fundamentales, porque evidentemente la migración siempre trae un duelo familiar. Venezuela no era un país de migrantes, sino receptor de migración. Entonces el venezolano tampoco tenía cultura ni sabía de migración. Y bueno, y todo este tema de las falsas campañas hizo que mucha gente se llevara los niños y niñas no en las mejores condiciones de vida, y bueno, los muchachos han sido sujetos de xenofobia, de discriminación. Ahora tenemos problemáticas entonces como la trata, que no teníamos en el país, producto de este tipo de migración y los negocios que hay alrededor de ella. Entonces, claro, se va complejizando una serie de situaciones, y que también se reflejan, por ejemplo, que también se cita en el libro, en la investigación que hizo la Comisión Especial de la Asamblea Nacional sobre los crímenes contra los migrantes, en los cuales, se ubica en ese momento, ahorita hay más, casi 1.700 niños, en el caso en centros de bienestar social, como los llaman en Colombia, que prácticamente los están nacionalizando para adoptarlos, porque además la adopción es un negocio en Colombia. Entonces no se hace ningún esfuerzo, los muchachos están solos por conseguir a sus familias, por articular, porque además en ese momento estábamos con que no se reconocía tampoco al gobierno, se aprovechaba esa situación para entregar niños en adopción. También ocurrió en Argentina, y hoy está ese tema pendiente. Entonces los niños se han visto afectados de distintas maneras, igual los niños que se quedan con un tercero, de repente con sus abuelas, con sus tías, o todo el negocio alrededor del traslado ilegal de niños, o la retención ilegal, en este caso, porque no es secuestro, pero se lo lleva a la mamá, no le dice al papá, o se lo lleva al papá y no le dice a la mamá. Entonces, toda esa situación ha afectado sin duda la vida de los niños y adolescentes, y sobre todo de la familia, porque es una migración inducida, y que además se puede mostrar el papel que ha tenido los medios. Fíjate, no esta investigación, pero yo hice otra para la especialización en integración cívico-militar, para la FAN, sobre el papel del Twitter en la promoción de la migración. Y ahí se demuestra cómo, por ejemplo, para el 2015 o 2016, Venezuela no estaba, digamos, en los informes de los organismos internacionales como una situación ni de crisis humanitaria, ni de migración, ni de ningún tipo. Eso se va construyendo a través de toda la narrativa mediática, y de repente entonces, cuando tú analizas el Twitter, las informaciones, los cuadros, te das cuenta que en menos de un año se construyó toda una narrativa, y de un día para otro Venezuela estaba en crisis humanitaria sin todavía ni siquiera estar en ningún cuadro internacional.
Y bueno, eso fue toda una gran operación que lamentablemente trajo como consecuencia, bueno, que tengamos miles de jóvenes realmente afuera, algunos viviendo en condiciones también muy difíciles o niños viviendo en condiciones muy difíciles porque también pierden sus estudios, no tienen las mismas oportunidades, o muchachos jóvenes que pueden trabajar en distintas cosas, pero es muy difícil que estén estudiando porque en Venezuela la educación universitaria es gratuita, pero en esos países no. Así es. Y eso es una realidad que lamentablemente están viviendo nuestros jóvenes que, bueno, les está haciendo perder años de estudio. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.